Hoy vamos a adentrarnos en uno de los episodios más oscuros y, por mucho tiempo, deliberadamente olvidados de la historia de Estados Unidos, la masacre racial de Tulsa. Para empezar a entender la dimensión humana de esta historia, hay que escuchar las palabras de Viola Fletcher. A sus 107 años, testificando ante el Congreso, sus recuerdos son tan vívidos, tan crudos. Te das cuenta de que para ella esto no es historia, es un trauma, que como dice, revive todos los días. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan brutal, una masacre en toda regla, simplemente desaparezca de los libros de historia por casi un siglo? Es una locura. Y la respuesta pues revela un encubrimiento casi tan terrible como la masacre misma. Pero bueno, para realmente entender la magnitud de lo que se perdió, primero tenemos que hablar de lo que había. Tenemos que conocer la maravilla que era el distrito de Greenwood. A ver, situámonos a principios del siglo XX. En medio de la segregación más dura existía este lugar, Greenwood, un oasis de 35 cuadras de pura prosperidad y autonomía negra. Y el apodo que le pusieron, Black Wall Street, no era para nada una exageración. Era la prueba viviente del éxito económico y social que esta comunidad había construido desde cero. Y es que los números son impresionantes, de verdad. No estamos hablando de un barrio cualquiera, era prácticamente una ciudad dentro de otra ciudad, casi 11,000 personas. Tenían cerca de 200 negocios, más de 30 restaurantes, hoteles de lujo, 2 cines, sus propios hospitales, sus periódicos, todo. Era un símbolo potentísimo del poder y la excelencia negra, que claro, desafiaba por completo el sistema de supremacía blanca de la época. Pero claro, toda esta prosperidad no flotaba en el aire, estaba justo en medio de un verdadero polvorín de odio racial, tanto a nivel nacional como ahí mismo, en Oklahoma. Y ese polvorín estaba a punto de estallar. Es que todo se juntó para crear una tormenta perfecta. Por un lado, en todo el país, venían del llamado Verano Rojo de 1919, lleno de masacres, y el Ku Klux Klan estaba resurgiendo con una fuerza tremenda. Y luego, a nivel local, en Oklahoma, las leyes de segregación eran durísimas, los linchamientos eran comunes, y sobre todo había un resentimiento brutal hacia el éxito de Greenwood. Lo veían como una ofensa. Y en un ambiente tan cargado, pues solo hacía falta una pequeña chispa para que todo se incendiara. Lo que vino después fueron 18 horas de un terror absoluto que literalmente borraron a Greenwood del mapa. Veamos cómo una cosa llevó a la otra, porque fue rapidísimo. Todo empieza con un accidente, algo que pudo no ser nada. Un muchacho de 19 años se tropieza en un elevador. La operadora, una chica blanca, grita. Al día siguiente, un periódico amarillista lo convierte en un titular escandaloso sobre un ataque. De inmediato, una turba de miles de personas se junta para linchar al chico, y cuando un grupo de veteranos negros, hombres armados, llega para impedirlo, bueno, ahí es cuando todo explota. Y aquí, ojo, el papel del periódico Tulsa Tribune fue clave. No solo publicaron un rumor. Según los testigos de la época, sacaron otro editorial, uno que ya no existe, que se titulaba Linchar a negro esta noche. O sea, un llamado directo, explícito a la violencia. Y miren cómo se fue desarrollando el terror. A las 10:30 de la noche empiezan los disparos. Los residentes negros se repliegan a Greenwood para defenderse, pero para la medianoche pasa algo increíble. La policía de Tulsa, en lugar de detener a la turba, los nombra diputados y les dice que se armen. Al amanecer suena una sirena como si fuera una señal de guerra, y empieza una invasión total, por tierra y sí, también por aire, con aviones privados lanzando bombas incendiarias. Cuando la violencia por fin paró, Greenwood ya no era más que ruinas y humo. Pero la injusticia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Y es que la escala de la destrucción es algo difícil de procesar. Más de 1,256. No es solo un número, son más de 1,200 hogares, negocios, consultorios, sueños de familias enteras, quemados hasta los cimientos. 35 cuadras de vida borrada. El costo humano fue una catástrofe. Se calcula que unas 300 personas murieron. Casi 10,000 se quedaron sin casa de la noche a la mañana. Y a más de 6,000 sobrevivientes, ¿qué les pasó? Los arrestaron a punta de pistola y los metieron en campos de detención, como si fueran criminales. Todo esto mientras las autoridades o participaban en el ataque o en el mejor de los casos se dedicaban a arrestar a las víctimas. Y el remate, el último clavo en el ataúd de la justicia, fue el encubrimiento oficial. Se formó un gran jurado, compuesto únicamente por blancos, claro, y su conclusión fue que la culpa era de los negros. Así, tal cual, que fue un levantamiento negro. Esta mentira se convirtió en la versión oficial, y fue la base para el siglo de silencio que vino después. Y que nadie piense que esto es solo cosa del pasado. Esa injusticia,
La destrucción de toda esa riqueza acumulada por generaciones en Greenwood tiene consecuencias que se ven y se sienten hoy. Miren las cifras de Tulsa en la actualidad. La enorme diferencia en las tasas de pobreza y de propiedad de vivienda entre la comunidad negra y la blanca no es una casualidad. Es un resultado directo de esta historia. Pero afortunadamente, la historia no se quedó ahí, enterrada en las cenizas y el silencio. Hay otra parte fundamental, la lucha valiente de muchísima gente por recordar y por buscar justicia. Y un paso que puede parecer pequeño pero que en realidad es gigante, ha sido el cambio en las palabras. Por décadas a esto se le llamó el disturbio racial de Tulsa. Pero disturbio suena a que fue una pelea entre iguales, ¿no? Y esa fue la mentira que se usó para negar los pagos de los seguros y para culpar a las víctimas. Llamarlo por su nombre correcto, masacre, reconoce la verdad, que fue un ataque, un asalto coordinado y unilateral contra civiles. Tuvieron que pasar 100 años. 100 años exactos para que este reconocimiento llegara al nivel más alto, que un presidente de los Estados Unidos dijera finalmente, con todas sus letras, esto no fue un disturbio, fue una masacre. Un momento simbólico, pero muy poderoso, que marcó el fin del silencio oficial. Y con esto, llegamos a la pregunta final. Ahora que el mundo conoce la historia, que el silencio por fin se rompió, ¿qué sigue? ¿Cómo se ve la justicia después de un siglo? La búsqueda de fosas comunes, la exigencia de reparaciones, el debate sobre qué significa realmente reconciliarse, todo eso sigue hoy, recordándonos que contar la verdad es apenas el primer paso en un camino larguísimo.